Hola mis hermanos, bienvenidos a su canal de testimonio. Gracias por estar una vez más aquí. Prepárate porque hoy tengo dos testimonios muy interesantes para ti. Bueno, el primer testimonio habla de dos mujeres, una creyente en la mal llamada Santa Muerte y la otra católica, pero pues no muy fortalecida en su fe. ¿Qué pasa cuando una persona está metida en todas esas cosas de supersticiones como ah, ocultismo o creyente, en este caso en la muerte, y esa persona te lanza una especie de amenaza o, o te intimida con sus creencias? Esto fue lo que le pasó a esta persona que no estaba muy fortalecida en su fe y pues ella empezó a sentir esa amenaza del enemigo, pero al final Dios hace algo hermoso. Escucha este sorprendente testimonio. Adelante. De Denver, Colorado, ¿verdad, hermana? Sí, ¿Cuál es su nombre, hermanita? mi nombre es Cecilia. Cecilia, cuéntenos por favor, ¿qué nos quería decir? Bueno, yo quiero platicar un poquito acerca de mi reencuentro con el Señor. Y yo le digo mi reencuentro porque en mi adolescencia, ay, es que estoy nerviosa, No, adelante, no se preocupe, hermana. pero en mi adolescencia yo estuve en un grupo juvenil, así es que yo cantaba en las misas, hacíamos veladas con el Santísimo Sacramento, pero debo decir que en ese tiempo pues yo no, como que no tenía yo esa inquietud realmente de conocer más de Dios. Con pena lo digo, pero aquí estamos para hablar con la verdad. Claro. Entonces, yo iba porque yo hacía amigos, porque mi mamá me dejaba salir con ellos, que a un baile, que a una fiesta y todo eso, y por eso yo iba. Y porque me gustaba estar ahí, pero realmente por hacer amistad con los demás, ¿verdad? Entonces, mi reencuentro puedo decir que fue en 2019. Y yo a veces digo, Dios, nuestro Señor Jesucristo, obran de maneras muy misteriosas y a veces utiliza a personas para acercarnos a Él. Y permite que pasen cosas en nuestras vidas para que nosotros tengamos ese encuentro con Él, a lo mejor en el futuro cercano o a veces lejano, ¿verdad? Entonces, yo tengo que decir que en mi adolescencia yo tuve un novio. Entonces, como yo era una niña, una joven muy solitaria, vengo de una familia donde nada más tuve a mamá, porque papá sí lo conocí, pero no creció conmigo. Entonces solamente tuve a mamá. Entonces yo pasaba mucha soledad. Yo recuerdo que yo lloraba mucho, yo era muy triste. Entonces, por eso yo creo que también era como el buscar la compañía de jóvenes de mi edad, como tener con quien platicar, con quien divertirme, con quien olvidarme como de la tristeza que yo cargaba siempre. Entonces, conozco a este muchacho en la secundaria, ya cuando iba casi a finalizar mi secundaria. Entonces, pues como una vez una hermanita dijo en su testimonio, y es muy cierto, de que cuando uno está tan necesitado de amor, tan necesitado de compañía, a veces uno vuelca todo ese cariño, toda esa necesidad de dar también amor y de recibir amor en las personas equivocadas. Entonces, pues yo me enamoré tanto de este muchacho que yo no podía, era toda mi felicidad, para mí él era todo. Recuerdo que mi mamá me decía, ten cuidado, que a veces las personas son así. Yo le decía, no, él nunca me va a hacer eso, él me quiere. Entonces, pues por cosas de la vida, yo me vine para acá, él se vino para acá, para Estados Unidos, yo me quedé en México, pasó el tiempo, regresó a México, seguimos con nuestro noviazgo y después se vuelve a venir y yo me quedo en México, pero pues entonces yo me quedo muy triste porque yo digo, se fue y me dejó. Y pasa el tiempo y yo como que empiezo a decepcionarme y a guardar mucho como coraje en mi corazón, mucha tristeza. Yo decía, es que se fue y me dejó. Entonces, ya después como que yo tuve ese miedo de que él regresara y que a lo mejor regresara casado, que se casara con alguien más. Y yo decía, yo no quiero estar aquí para ver eso porque pues como yo lo quería tanto, ¿verdad? Entonces yo decido venirme a Estados Unidos, me vengo a Estados Unidos, empiezo mi vida aquí, pero lo empiezo pues, debo decir que mi testimonio es muy largo. Yo quisiera algún día tener la oportunidad de contar desde mi infancia hasta dónde me ha traído el Señor hasta este punto de mi vida, porque son muchas cosas Sí, y mucho lo que Dios ha hecho por mí. sí. Entonces, yo me vengo para acá, pero siempre con este deseo de querer volver a saber de Él, porque es que yo lo quería tanto. Conozco a mi esposo con el que estoy ahora.
y yo ya tenía ya yo 2 niños de otra relación anterior. Y conozco a mi esposo y pues un buen hombre, la verdad, a mis hijos que no son sus hijos de él, siempre los ha querido mucho, les ha respetado, les ha dado ejemplos. Para ellos él es su papá, es un padre ejemplar, es un hombre bueno. Yo agradezco mucho a Dios porque pienso que Dios utilizó a mi actual esposo para sacarme de donde yo estaba. Dios no hace las cosas nada más porque sí. Él siempre tiene un plan y las personas que ponen en nuestro camino es por alguna razón. Usted estaba aferrada, ilusionada, ¿verdad? Sí, Okay. Desafortunadamente, y a pesar de que yo tenía a mi esposo, un esposo bueno, que me proveía, que me cuidaba, que me quiere, y yo siempre sentía esa necesidad de saber de aquel novio, siempre tuve esa necesidad. Y una vez me mandó solicitud en Facebook, entonces yo dije, wow, después de tanto tiempo de que yo queriendo saber de él y ahora él me mandó una solicitud en Facebook y erróneamente pues yo la tomé por la misma ilusión de querer saber qué ha sido de su vida y todo eso, ¿verdad? Entonces él y yo comenzamos a hablar por Facebook y es como yo digo que si no lo sabemos usar de la forma correcta es una trampa. Sí. Y yo pienso que de ahí vienen muchos problemas entre matrimonios y las familias y todo eso, ¿verdad? Entonces, yo empiezo a hablar por mensajes con él, después me da su número de teléfono, empezamos a hablar por teléfono, pero para esto él ya tenía una relación. No estaban casados ellos por la iglesia, que eso no justifica que lo que yo hice, ¿verdad? Pero él ya tenía una relación. Entonces, un día su pareja se da cuenta que él y yo estamos hablando y me empieza así como a insultar. Y al mismo tiempo yo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Entonces yo seguía platicando con él y era una lucha con Dios, porque yo siempre decía, Señor, si tú sabías que yo lo quería, ¿por qué lo alejaste de mí? Yo hubiera sido muy feliz con él y todo eso. Por eso yo digo que Dios sabe por qué hace las cosas y cómo hace las cosas. Y cuando uno lo conoce, uno descubre y puedes abrir los ojos y darte cuenta y decir, oh, Dios mío, gracias por lo que hiciste porque ahora estoy en un lugar mejor. Tú querías algo mejor para mí y ese es mi caso. Entonces, estábamos hablando y todo hasta que un día la pareja de esta persona, un lunes me despierto y como siempre la costumbre agarro mi teléfono y hay un mensaje, ¿verdad? Y era de esta mujer. Y me maldecía, me decía muchas cosas feas, que ella adoraba la muerte y que yo, que iba, como decir, como que iba a matar a mis hijos y a mí con brujería y que muchas cosas horribles que yo la verdad me dio mucho miedo, que yo lo que hice fue borrar el mensaje, pero la verdad a mí me quedó un miedo horrible. O sea, desde ese día yo no tuve paz, desde ese día yo no dormía, yo veía yo salía a dejar a mi hija a la escuela y yo regresaba y miraba a mi casa y me daba mucho miedo y luego mi esposo se iba al trabajo y yo me salía detrás de él como diciendo, casi queriéndole gritar, decir, no te vayas, quédate conmigo porque tengo miedo, sí. Pero era un miedo horrible y yo la verdad no puedo decir, me hizo brujería o no me hizo brujería. Yo no quiero meterme en eso porque yo no tengo la certeza. Yo solamente voy a contar lo que yo sentí y cómo yo creo que fueron las cosas. Entonces, empecé yo a sentir mucho miedo y yo decía, Dios mío, ¿por qué siento tanto miedo? Y yo, era como, mi forma de ser cambió, era como que yo todo el tiempo estaba triste, todo el tiempo estaba así con mucho miedo, pero al mismo tiempo yo no le decía a nadie, o sea, yo solita seguía viviendo con ese miedo y yo, era como una tristeza profunda que yo decía, ¿por qué estoy así? ¿Por qué me siento así? Si apenas hace unos días yo estaba contenta, yo estaba feliz, pero ¿por qué estoy así? Entonces, de tanto mi miedo, fui a la iglesia y esa iglesia yo ya la conocía, ya había ido una vez a una boda y otro día había ido a
a la feria, porque hacen como una kermés en el mes de junio, que celebran a San Antonio de Padua. Entonces yo ya había ido y ya conocí esa iglesia, pero yo nunca iba. Yo tengo que decir que yo cuando llegué a este país, si acaso fui a unas 2 o 3 misas en 20 años, fue mucho. Entonces yo nunca iba. De hecho, cuando fui a esa kermés, ni siquiera entré a la iglesia. Yo nada más fui allí al estacionamiento, donde estaban los puestos de comida, de jueguitos y todo eso, pero yo no entré a la iglesia. Entonces yo fui a la iglesia y yo me recuerdo cómo entré. La iglesia estaba, bueno, bendito sea Dios, esta iglesia, el sacerdote y el párroco siempre está abierta todos los días, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Así que cuando alguien quiera ir, ahí está abierto. Entonces yo fui y yo recuerdo cómo llegué y me hinqué frente al altar y yo miraba al Cristo grande enfrente de mí, blanco, precioso, y yo lloraba y lloraba y yo decía, Señor, ayúdame, porque tengo miedo por mi culpa, por hacer esto que yo no debía de hacer. Mis hijos les puede pasar algo y a mí no me importaba lo que a mí me pasara, pero mis hijos sí. Yo recuerdo que yo me levantaba en las noches y les tocaba la nariz para ver si estaban respirando, porque las palabras de ese mensaje eran tan fuertes que yo me llené de tanto miedo. Eran maldiciones, era como yo adoro a la muerte y si tú sigues en esto te vas a morir y tus hijos se van a morir. Y yo decía, tenía tanto miedo y al mismo tiempo decía, es que es mi culpa, es mi culpa. Y yo estaba frente al Cristo enorme, blanco, precioso, y yo ahí lloraba, hincada, con mis manos en el piso, y lloraba y le decía, Señor, ayúdame, yo tengo miedo. Entonces después regresé a mi casa y mi esposo me decía, es que, ¿qué tienes? Tú no eres la misma de antes. Y mis hijos también me decían, mami, ¿tú qué tienes? Es que tú no eres igual, tú tienes algo. Entonces, ay, perdón. No se preocupe, hermana. Entonces, mis hijos ya en la actualidad me dicen, mami, es que nosotros cuando pasábamos enfrente de ti, nosotros sentíamos frío. Y yo decía, ¿cómo frío? Y o sea, hasta yo me impacté de que ellos me dijeran eso. Decían, sí, sentíamos frío. Y yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿qué fue todo eso que yo viví? Y era como, yo podía ver, reír, platicar a mis hijos con mi esposo, así como siempre lo hacíamos, cenando, comiendo, pero yo no sentía su felicidad, yo no disfrutaba nada. Era, haga de cuenta, como que yo estuviera, como si enfrente de nosotros hubiera un velo que nos separara, y del lado mío era como la tristeza, el miedo, y del lado donde estaban ellos podían ser felices y podían disfrutar ese momento y yo no. Y era en las noches unos escalofríos horribles, me recorrían la espalda, y cuando esos escalofríos llegaban, yo me acurrucaba junto a mi esposo y empezaba a rezar, porque ya entonces sí, ¿verdad? Me acordé de Dios y entonces sí, empecé a rezar y a decirle que me ayudara. Y era como acurrucarme y me rezaba y me quedaba dormida. Y al otro día era lo mismo, mi esposo se iba, yo con ganas de salir corriendo detrás de él, dejar a la niña, regresar y sentir el miedo de regresar a mi casa. Y así pasé por lo menos unos 3 meses. Y ya después yo trabajaba limpiando casas y ahí había una señora y ella siempre me decía, oh, ve a la iglesia, mira que está el grupo de oración. Dijo, vieras qué bonito se siente. Dijo, llegas cansada del trabajo, te alistas y te vas, dijo, y se te olvida el cansancio. Pero como yo era muy soberbia, yo le decía, no, yo qué voy a ir a hacer a la iglesia. No, y yo siempre juzgando a los sacerdotes, siempre juzgando, hablando del Papa y hablando tanta tontería que Dios mío, ¿verdad? Pero esa era yo. Entonces, ella siempre me decía eso ay, Dios mío. Y después cuando yo me acordé, dije, ya sé a quién le voy a hablar. A la señora a la que yo decía, ay, ya va a empezar con sus cosas de la iglesia, ay, ya va otra vez a decirnos que el grupo de oración. Pues a ella yo le hablé. Y yo dije, Dios fue tan grande que desde ese momento me estaba dando una herramienta para decir, vas a tener a dónde ir. Entonces ya empecé a ir al grupo de oración y
y yo me sentía así como perdida, como, no sé, como que me estaba más centrada en todo lo que estaba viviendo, que no podía ver más allá. Yo quería que eso tuviera una solución, ya sea una solución milagrosa, porque yo ya no quería seguir viviendo en eso, porque era una cosa espantosa, era como estar en la casa y yo empezaba a hacer mi quehacer y de repente me llegaban unos escalofríos en la espalda, no sé, cómo si me acariciaban la espalda, pero un escalofrío horrible. Entonces yo me tiraba al piso y yo le decía, Dios mío, ayúdame, ayúdame, porque es que yo sentía que yo iba a vivir así toda mi vida y yo le gritaba a Dios, Señor, si yo voy a vivir así toda mi vida, mejor llévame contigo. Yo no quiero vivir así toda mi vida. Yo decía, no quiero, eso es feo, yo no quiero. Y era como en mi mente visualizar los cuchillos de la cocina, y era casi siempre cuando yo estaba sola. Y a veces que llegaban, nos sentábamos a comer y de repente yo sentía el escalofrío en mi espalda y era como ponerme rígida, levántate de la mesa y vete al baño y llora, llora pero de miedo, llora pero de impotencia, llora porque ya no sabes qué hacer con esto. Entonces yo le hablaba a mi mamá, a mi hermana, y yo le decía, es que yo me siento así, yo no sé qué está pasando conmigo. Y mi mamá me decía, ve con la psicóloga, dijo, busca terapia. Bueno, pues fui con una psicóloga. Entonces fui con la psicóloga y gracias a Dios esta psicóloga, bueno, primero fui con una doctora y gracias a Dios desde la doctora hasta la psicóloga me decían, si yo sé que orar hace bien. Dijo, ¿por qué no practica la oración? Y yo me quedaba sorprendida porque a veces nunca uno espera algo así de un doctor, porque ellos son estudiados y creen más en la ciencia, ¿verdad? Pero ellos me decían, yo sé que orar sirve. Y me decían, si a usted le ayuda, practique la oración. Y ya iba yo a mis terapias con la psicóloga y le escribía todo lo que yo sentía y ella me decía, yo le decía, es que ir a la iglesia me ayuda. Y ella me decía, si esto te ayuda, tú sigue yendo, tú sigue yendo. Y para ese entonces llegó un sacerdote colombiano, el padre Fernando Londoño, que Dios lo bendiga donde quiera que esté, porque él fue un ángel para mí. Entonces él llega a la parroquia, yo no sé por qué, pero estaba en el grupo de oración y yo lo veo caminando en la orilla de la iglesia y, y lo iban a presentar para que todos supieran que él era el nuevo sacerdote que había a la iglesia y que cualquier cosa se ponían a disposición de las personas, ¿verdad? Y yo lo miré y yo dije, con él yo tengo que hablar. Entonces, pues yo ahí lo andaba cazando en sus ratos libres y a veces y ya después descubrí que las mañanas había misa en inglés a las 8 de la mañana y yo decía, a esa hora yo dejo, y la escuela de mi hija nomás tenía que cruzar la calle y estaba la iglesia. Y entonces ya empecé a ir, pero cuando yo iba a misa eran las mañanas y en inglés y pues a esa hora va muy poquita gente, casi siempre personas de la tercera edad. Entonces era como muy silencioso, muy acogedor, todo, ¿verdad? Pero yo me sentaba en la banca de hasta atrás y usted no se imagina el miedo que yo sentía. Era como, si no te sales ahorita, si te levantas de esa banca, algo malo te va a pasar. Como que algo me decía, te vas a morir si no te mueves de esa banca. Y yo me frotaba las manos una con la otra, me pellizcaba las manos, yo salía con las manos doloridas y rojas de tanto que me pellizcaba de los nervios y del miedo de que yo sentía que si yo me quedaba a escuchar toda la Santa Misa, algo me iba a pasar. Y yo miraba todo el sacerdote y todo, y yo sentía mucho miedo y ya estaba yo así como ansiosa, como frotaba un pie con el otro, frotaba mis manos y era como salte porque algo te va a pasar. Y yo me pellizcaba y yo decía, no, yo tengo que aguantar. Yo decía, nada me va a pasar, yo tengo que aguantar. ¿Por qué tengo que tener miedo en la casa de Dios? Yo eso era lo que pensaba, ¿por qué tengo que tener miedo en la casa de Dios? Y luego otra cosa, esto va a sonar fuerte, pero como le dije antes, estamos aquí para hablar con la verdad y para que todos nuestros hermanos sepan de dónde me sacó Dios, ¿verdad? Entonces, yo miraba la imagen de la Virgen y yo no podía verla fijamente. Yo la miraba y era un pensamiento así como que me llenaba así como de ira y yo decía, ay, ahí está esa señora. Y yo ahora me pongo a reflexionar y yo dije,
qué tan atada me tenía el demonio, qué tan cegada, qué tan de su lado estaba, que yo ni siquiera podía ver a nuestra Madre Santísima, porque yo me venía ese pensamiento y decir, ¡ay, ahí está esa señora! Y yo decía, bueno, ya en el momento no lo pensaba, pero ya después, como que pasa el tiempo y reflexionas cada parte de lo que viviste, te das cuenta. Y yo decía, qué tan profundo estaba yo en ese pozo horrible, que de ahí me tuvo que sacar Dios para que yo pudiera darme cuenta que yo estaba en el camino equivocado. Entonces, ya empecé a tener como reuniones con Padre Fernando. Yo lo buscaba, yo le decía, Padre, tengo un tiempo, y él me decía sí, y platicábamos, y él me decía, es que tú tienes miedo por tu pecado, y me decía, es que tú tienes miedo por tu pecado, y yo decía, Padre, no está, o sea, yo no le decía, pero yo lo pensaba, es que Padre no está entendiendo que yo tengo miedo por el mensaje que me mandaron. ¿Cómo van a ser mis pecados? Es por el mensaje que me mandaron. Yo quiero que me diga qué hacer. Pero antes de ir con Padre Fernando, yo ya había ido con el párroco y había tenido una reunión con él. Y yo le expliqué y le conté todo, lo del mensaje y todo, y él sí se enojó y puso sus manos en su escritorio y me dijo, brujería, esas son tonterías, no debes de creer en esas cosas, nada es más grande que Dios. ¿Tú estás casada? ¿Tus hijos están confirmados? ¿Están hechos su primera comunión? ¿Están bautizados? Y yo le dije, casada no estoy. Mis hijos, solo los dos más grandes están bautizados, la más chica no. ¿Y cuántos años tiene? 12. Y dijo, ¿y por qué no la has bautizado? Y yo, pues en cierta forma entiendo su rabia, ¿verdad? Porque cómo voy a ir a buscar ayuda si no he hecho lo más esencial. Entonces él me dijo, si ellos no hacen eso, no pueden estar protegidos por Dios. Sí los protege Dios, pero también están expuestos a que algo les pase. Y ya de ahí fue que yo empecé todo el proceso para que mis hijos hicieran sus sacramentos. Y también eso es otra partecita de lo que yo tuviera que contar, pero ahorita quiero centrarme en cómo Dios me ayudó a salir de esta situación. Entonces, yo me reuní con Padre Fernando y le digo, él me decía, es que son tus pecados. Pero él me iluminó mucho. Yo recuerdo cuando él me dijo, es que, ¿sabes tú por qué estás así? Yo le dije, ¿por qué? Y me dice, porque tú no te has creído que Jesús resucitó. Tú piensas que él lo crucificaron y murió. Dijo, pero no, él está vivo como tú y como yo, y tienes que creerlo. Dijo, por eso estás así, porque no crees que Jesús resucitó. Y yo me quedé así como que me dieron, no sé, como un golpe en la frente, como despierta. Y yo me quedé así y como que abrí los ojos y yo dije, como que comprendí lo que el Padre me decía, como que ese día yo entendí que Jesús era tan real como yo, tan real como todo lo que vemos, que no era que Diosito está en el cielo y nada más, no, que que Jesús nos acompaña siempre a lo largo de nuestra vida, pero que a veces por cómo vivimos, por cómo en nuestra vida nos cegamos por las circunstancias de la vida, nos dejamos llevar por la vida y se nos olvida. Entonces, y esa vez me dijo eso. Ya después otro día me reuní con él y me dice, ¿tú sabes que Dios te ama? Y yo me quedé también así como, ¿de qué está hablando? ¿Verdad? O sea, fue como despertar a la realidad y que me dijo, Dios te ama. Y me lo dijo 2 veces, Dios te ama. Y yo me quedé así, yo dije, Dios me ama. Y me quedé pensando y luego me dio su bendición y dijo, ve a tu casa y cada que te pase algo, di, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí que soy pecadora. Estás lavando los trastes y di, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí que soy pecadora. Todo el día, todo lo que estés haciendo, repite esa frase. Y pues me fui a mi casa pero yo salí de la iglesia y yo me quedé pensando, me fui caminando hasta mi casa pensando en Dios me ama. Y yo me lo repetía a mí misma, Dios me ama, Dios me ama. Y yo decía, es que sí, Dios me ama. ¿Saben? Como si estuviera descubriendo algo nuevo. Y yo me quedé así como con eso y todo ese día me quedé pensando, Dios me ama, Dios me ama. Y después pues sí, Dios te ama. Y ya yo seguía yendo a misa en las mañanas, seguía a veces reuniéndome con el Padre, después seguía
empecé al Santísimo, que también ahí el Señor me sanó de muchas cosas, me liberó de muchas cosas. Y después, ya un día que de plano ya no podía más, fui a misa y había una señora que siempre iba a misa, pero nada más era como buenos días y ya. Y ese día, yo no sé por qué fui para la oficina, pero yo caminé hacia la oficina y estaba la señora y me dice, hola, ¿cómo está? Y le digo, bien, gracias. Y en eso me suelto llorando. Y la señora me abraza y me dice, ¿qué tiene? Dijo, ¿por qué llora? Y luego ya le empecé a platicar que no me estaba sintiendo bien. Y entonces está la sacristana de esa hora, que es una señora ya mayor, y en la tercera edad, y dice, oiga, ¿qué tiene la muchacha? Y luego dice, es que dice que no se está sintiendo bien, y ella se metió a la oficina y le habló a padre Fernando, y viene padre Fernando y dice, dijo, es que aquí en la oficina hay una muchacha que está llorando y que se siente muy triste, no sé, que no sabemos qué tiene, y luego dice, y en eso llega el padre Fernando y dice, es Cecilia. Y yo dije, ay no, pobrecito del padre, yo creo que ya lo tenía cansado. Pues yo seguía yendo a misa, al grupo de oración. En el grupo de oración había una señora que ya empecé a conocer y ella es intercesora. Entonces ella me dice, yo saludé a la señora que ya me había invitado antes y me dice, ¿y cómo has estado? Y ya todos nos ponemos al día y le empiezo a decir cómo me estaba sintiendo y en esto se acerca esta señora y le dice, ¿qué tiene? Dijo, ¿por qué llora? Y ya la señora dice, es que dice que está pasando por toda esta situación de que recibió un mensaje y ahora siente mucho miedo en su casa y no puede estar ahí. Y la señora me da un abrazo. Y ya pues se va, la señora que es intercesora me da un abrazo y se va y me dice, no tenga miedo, Dios la va a ayudar, ¿verdad? Y entonces después vuelvo a ir al siguiente viernes al grupo de oración y me dice, oiga, la señora que es intercesora, la hermanita, me dice, oiga, dijo, yo no quiero decirle esto, dijo, pero viera el día que estaba aquí la semana pasada y que la abracé, dijo, viera que yo llegué a mi casa y me sentí muy mal, dijo, yo llegué, dijo, pero si corriendo, dijo, me bajé del carro y vomité mucho, dijo, yo creo que usted trae algo, dijo, y un poco de ese algo se me pegó a mí, dijo, y me lo llevé a mi casa porque yo llegué y vomité mucho, dijo, y me puse a orar, dijo, y se me pasó. Ay, no, a mí me dio mucho miedo porque yo dije, ay, no, entonces es posible que sí tengo algo malo, porque yo hasta entonces no lo asumía. Entonces, eso duró por decir como agosto, septiembre, en octubre, ya voy a terminar. En octubre, después de ir a misa, al grupo de oración, de orar mucho, de pedirle a Dios, que yo le rezaba a San Miguel Arcángel y todo eso, y que ya había tenido un proceso así, que el Santísimo y todo eso. Entonces, un día, mi esposo me dice, vamos a cambiar la pintura del cuarto de nuestra recámara. Y dije, ok. Y ya nos pusimos a hacer eso, pero él lo hacía como para distraer mi mente, como para que estuviera ocupada y no estuviera pensando así en cosas, porque para entonces yo ya me había sincerado un poco con él de que no me estaba sintiendo bien y pues estaba apoyándome en el proceso. Y me dice, vamos a cambiar todo eso. Y ahí estábamos, en todo esto nos cansamos, cenamos, nos fuimos a dormir. Y yo puedo decir que fue como a mediados de octubre, que yo recuerdo que yo me desperté en la noche. Era como, no sé, ya hacía muchas noches que yo no dormía bien porque era el escalofrío, despiértate, siente miedo, ponte a rezar y quédate dormida. Y eran así todas las noches. Y como que ya se me había cargado mucho el sueño. Entonces me acuesto a dormir. Y yo solamente recuerdo que desperté, agarré el teléfono, miré la hora, eran como las 2:30 de la mañana, cierro mis ojos y escucho una voz en mi oído. Esta me dan escalofríos. Era una voz muy gruesa, cavernosa y muy fea. Y solamente me dijo, ya me voy. Y yo me acuerdo que abrí mis ojos, los cerré y me volví a quedar dormida. Entonces al otro día me desperté y yo me quedé como, ¿fue real lo que yo escuché? O sea, ¿fue cierto lo que yo escuché? Y me quedé pensando y dije, sí, abrí mis ojos, miré la hora, recordé la hora y dije, sí, sí fue real lo que yo escuché. Dije, y al otro día yo fui a la iglesia y le dije a la señora que me abrazó,
que me encontró llorando y ya para ese entonces teníamos un poquito más de amistad y me dice, hola, ¿cómo estás? Le digo, bien. Y le platico y luego le digo, ¿y qué cree que me pasó anoche? Y ya le platiqué, le digo, y esa voz me dijo, ya me voy. Y ella muy contenta me dice, ¿cómo? ¿Por fin se fue? Ay, qué bueno. Y me abraza y yo me quedé pensando como de qué está hablando. O sea, cuando me dijo, por fin se fue, como si ella supiera, pero no, sinceramente nunca le pregunté a qué se refería. Yo solamente recuerdo que a partir de ese día mi vida fue tomando la normalidad. Como Gloria a ya me Dios. dejé de tener miedo, dejé de sentir esas ganas de salir corriendo. Y no fue así como que rápido, sino fue un proceso así lento. Con el paso de los días yo dejé de sentir miedo, me empecé a sentir mejor y de ahí empezó ahora sí como mi caminar y ahora sí con Jesús, a conocerlo más, ir a misa, y era un querer saber más de Jesús, como Ok. ese deseo de estar más cerca de Él y de saber y de ir al Santísimo y estar ahí una hora y media y no querer regresarme a mi casa porque realmente estar ahí frente al Señor es estar en el cielo. Y al final de todo, Dios siempre sale triunfante porque la sangre de Cristo tiene poder. Y bueno, el siguiente y último testimonio que quiero que escuches habla de una hermana que a través del ayuno consigue cosas sorprendentes. Escúchalo porque probablemente después de este testimonio te animarás a hacer este hermoso ayuno. Adelante. Gracias por la gloria de Dios. Yo estoy en mi cuarto ayuno. Oh, Dios. ¿De Y, 40 días, hermana? y por la gloria de Dios. Gloria a Sí, Dios. ¿Qué día va, hermanita? por la gloria de Dios estamos en el 30. 30, ya falta poco, 10 Ya, días. Ya ya estamos. estamos a puerta. Amén. Y cuéntenos su Pues, experiencia, hermana, cuéntenos, por favor. pues, ¿qué le puedo decir? Que es algo muy lindo, algo divino, que solo Dios lo hace todo, porque nosotros solamente somos instrumentos inútiles que a veces Dios utiliza para poder hacer su obra. Y pues me siento afortunada a ser elegida porque pues con mis fuerzas nunca lo hubiera podido lograr. Para mí un solo día es solamente que me muero o me moría. Pero pues sí, gracias a Dios me dio ahora sí que también que se puede decir, el discernimiento de que en el 2021, cuando empecé el primero en enero, pues lo mentalicé mucho. También empecé a trabajarlo en esa manera. Porque cuando yo encontré la misión Rúa, entonces empecé a escuchar los testimonios y lo que el Padre dirigía. Y fue tocando mi corazón y algo me decía, eso tengo que hacer. Y vino una de malas muy grande en mi familia que pues ahí como que me empujó más Oh. con uno de mis hermanos y de ahí pues dije, no, es momento porque ya no se puede. Alguien tiene que hacer algo. Y pues allí empecé y como le digo, pues sí me preparé mentalmente y gracias a Dios lo hice porque para un día para mí era fatal. Sí. Nunca en mi vida había hecho ayunos. ¿Cuáles eran sus Entonces, pensamientos antes de hacer el ayuno? Los pensamientos negativos. Cuéntenos para que la gente sepa lo que pasa. pues el primer pensamiento es, no voy a aguantar, ¿cómo es posible comer, solo vivir de pan y agua? ¿Cómo va a ser 40 días? Se siente una eternidad. Y decía, de verdad se puede. Y yo decía, pero si un día, pero la verdad que ayuda mucho también. Uno tiene que prepararse con los videos, con el guía espiritual, nuestro padrecito Claudio Barbut, porque él es un padre muy ungido que de verdad transmite tanta paz y de verdad toca el corazón ese sacerdote. Entonces, a través de esos testimonios, el padre Cancelado y tantos sacerdotes también que han dado sus testimonios, que se unieron. Entonces eso me fortaleció mucho y me dio la fuerza. Dije, sí puedo, que lo voy a hacer porque decía, no es nada que no se pueda hacer. Y lo primero pues es el miedo que le pone el enemigo a uno. No vas a aguantar. O que va a decir, o que yo decía, que también porque uno tiene que ir a misa todos los días para recibir la Santa Eucaristía. Entonces en mi primer ayuno fue difícil poder ir, porque en ese estábamos en el proceso de la pandemia. Sí. Y no había misas así tan frecuentemente. Y otras de que las de español pues solamente eran ciertos días nada más. Pero nunca pasó por mi cabeza buscar en inglés. Porque yo dije, porque ya después que terminé el ayuno yo me di cuenta que había en inglés y para el segundo ahí sí yo empecé
me voy a las misas de inglés, de español, me llevo mi misal y estudio. Y ya pues uno se va poniendo también en la misma secuencia. Y gracias a Dios, pues, como le digo, el miedo pues se venció, y gracias a Dios mi primer ayuno, ¿qué le digo? Fue una bendición. Y pues lo también que quiero recalcar y que la gente también escuche es que uno pide a Dios, ¿no?, lo que uno tanto trae en el corazón, o los deseos o las cosas que uno quisiera que cambie o que sane, ¿no? Ya puede ser personal o mi familia, lo que sea, uno lo pone a los pies de nuestro Señor, pero a lo que Dios me da discernimiento, y también como el Padre nos ha dado, que dice, Dios va a sanar a donde sabe que tiene que sanar. Que Él hace su obra a donde sabe que la necesita. Amén, amén. Puede ser en un hermano, en un esposo, en los hijos, en la familia, en cualquier persona de la familia. Él sabe dónde sanación se necesita. Entonces uno se rinde a su divina voluntad. Y así lo hice por la gloria de Dios. Y pues en ese primer ayuno, pues mi esposo fue el que empezó a sacar todo lo de su pasado y de sus traumas de su pasado. Él se manifestó, que fue tremendamente, que yo decía. Y sobre todo en ese ayuno me mostró él. Él es una persona, vamos a decirlo, un poco seca por el tipo de vida que tuvo. Uh-huh. Es un hombre, un esposo, pero tiene su carácter, tiene lo que todo hombre, a veces machista, a veces poco, pero lo tiene. Uh-huh. Pero en ese ayuno, hermano Arturo, él viera cómo me mostró tanto amor, y que él nunca es ni de rezar, menos persinarse. Había días que se acercaba conmigo para hacer el rosario. Aunque no decía nada, yo también te voy a acompañar, me decía. Oh, wow. Y así pasó, gracias a Dios, pues él fue el que se manifestó, pero lo que yo encontré muchísimo fue lo que yo he encontrado. Entonces, es la paz, hermano. Me ha sanado tanto, me ha dado la paz que nunca había encontrado. Me quitó los miedos que yo traía, porque yo traía muchos miedos desde mi niñez. Me quitó los miedos. Y siempre también, gracias a Dios, me ha dado un don de discernimiento. Poder descubrir a veces por qué las personas hacen las cosas. Porque a veces yo era las personas que juzgaba por apariencia, o porque decía que así era. Pero fui descubriendo que todo hay un porqué, y que no era esa persona la que lo quería hacer, sino algo le impulsaba a hacerlo. Y así, gracias a Dios, pues así fue. Primero, en el segundo fue que Dios me dio la sanación de mi vejiga. Yo ahora sí que pues tampoco yo pedía esa sanación, pero pues como le digo, Dios sabe lo que uno tiene. Yo estaba yendo con el urólogo. Uh-huh. Tenía problemas ya con la vejiga. Imagínense que yo solo digo, tal vez es un poquito de pena, pero sé que es para la gloria de Dios, y también alguien que yo me levanto, a veces había, hermano, que yo a veces me hacía pipí. Uh-huh. En la madrugada o algo, y si yo sé en ese momento que yo sentía que ya me iba a hacer, o estaba soñando que me hacía pipí, es porque ya me estaba haciendo, y me paraba corriendo al baño y yo iba escurriendo, hermano. Sí. A veces así pasaba. Entonces yo fue lo que dijeron. Entonces, para nosotros, como que traemos esas mentalidades de medicinas naturales o remedios naturales que decían nuestros padres, dicen nuestros padres, nuestros abuelitos, que se cae la vejiga, o porque uno, como yo de mujer, pues que uno tiende a tener esa debilidad desde que la vejiga se cae. Entonces yo pensé que pues eso también, yo sentía que mi vejiga tal vez estaba baja, pero los doctores no me encontraban y no me daban ningún tratamiento. Pero que le cuento, hermano, que pues yo nunca pensé que Dios me iba a curar, porque yo no como que no fue ese mi deseo, no tanto mi deseo, pero como le digo, Dios conoce lo que uno tiene, y Él en una madrugada, así también como a las 3 de la mañana, yo sentí que Él me sanó. Porque yo lo sentí, hermano, no es un cuento, yo lo sentí. ¿Cómo? ¿Qué sintió, hermana? Sentí exactamente eso, como que quería hacer del baño otra vez y algo en mi estómago, pero yo me desperté y yo no tenía nada, estaba seca. Y nunca me volvió a pasar. Gloria a Dios, hermana. Mire nada más. ¿Eso fue cuando estabas usted ayunando? Sí, en el segundo ayuno. Mire. Pero usted no le pidió eso a Dios. No. Mire.
Sí. pues como te digo, uno le pone, ¿no? Cuando uno hace sus peticiones, porque Sí. como todos los días uno tiene que hacer la oración del ayuno, tiene uno que hacer la oración de sanación a través de la cruz, pues el rosario y escuchar siempre pues los videos que el padre tiene en el canal, y pues que son la sanación sobre todo. Pues como él dice, uno pide, ¿no? O sea, que lo que tenga Dios que sanar, que quiera que sepa que Dios sabe lo que va a sanar en ese momento, pues lo va a hacer, ¿no? Sí. Pero honestamente yo me sorprendí que en eso fue uno de los cuales me resaltó bastante que ahí quedé sanada por la gloria de Dios. Gloria a Que tengo Dios. varios problemas de salud, sí, pero no es como manera de quejarme que le esté diciendo, pero solo Dios a veces por qué los permite y por qué uno los quita y otro los deja. ¿Sabe también cuál es lo hermoso en mis 3 ayunos que he pasado? ¿Sabe qué Dios hace conmigo? Que al último día, un día antes, Él me dice lo que me ama. Oh, ¿cómo pasa eso, hermana? Fíjese que en el primer ayuno yo trabajaba en un deli, entonces estaba de cajera y una persona llamó para hacer su orden de comida para unas oficinas. Entonces yo tomé la orden y de ahí me estaba diciendo que como que qué le sugería y empecé a darle como sugerencias a hacer. Entonces ya se le iba a hacer el delivery. Y dice, pues ya quedamos de que se iba a hacer el delivery. Pero para irlo a dejar la comida, eso yo no fui porque fue otra muchacha. Entonces cuando regresa aquella muchacha, esta muchacha es de Turquía, esta muchacha que trabajaba conmigo, y regresa y me dice, Magdalena, la chica que tomó la comida, dice, me preguntó que si yo era Magdalena y le dije que no. Y me dijo, dice, dile a Magdalena, dice, que fue excelente en atenderme, que fue de lo mejor, pero hablaba cosas hermosas, dice, decía de ti, dice, y dile, dice, que estoy muy agradecida, que fue una persona muy eficiente, pero dice, no te puedo decir tanto como ella se expresó de ti, dice, pero como en ese tiempo le digo que como era por eso de la pandemia y que la gente toda ciscada, que no se acercaban unos tantos, Sí. entonces dice que le dijo de lejos, dile a Magdalena, dice, que le mando esto, y le hace con las manitas un corazón. Oh, mire. Y dije, ¿en serio? Le dije yo así como que yo hasta me quedé, dije, esta cara tan rara, ¿qué es esto? Pero o sea, como que si me hubiera conocido, ¿me entiende? Como que si me vio, como así. Ya me quedé eso, pero al otro día Dios me dio ese discernimiento que era que Él se manifestó a través de Él diciéndome todo lo que me amaba. Porque se siente al segundo ayuno, al final estábamos terminando, porque yo en ese segundo ayuno lo terminé antes de la semana, un poquito antes de que terminaran en Rúa, porque yo lo empecé más temprano, y estaba haciendo el Vía Crucis. Entonces yo creo que lo iba a terminar un sábado y el Vía Crucis pues es viernes, y fui. Entonces no había nadie que cantara, y dice una señora, ¿cantas, Magdalena? Cantamos. Le digo, sí, cantamos. Le digo, no tengo bonita voz, pero aquí cantamos. Y ya nos pusimos, ya me puse a cantar con la señora y estamos. Después que terminamos, ella me abrazaba, me daba de besos y me dice, Magdalena, cantaste hermoso, ay, qué bonito. Y yo dije, ay, qué exagerada. Dije, pero ¿qué es? Mi ayuno se está terminando. Y dije, Señor, otra vez tú me dices todo lo que me amas. Amén. Pues hermanos y hermanas, muchísimas gracias por haber estado en el canal, gracias por haber escuchado estos testimonios y no se te olvide, suscríbete, dale like y si tienes un testimonio, llámanos. Que Dios te bendiga.